En esta tarde veremos en el capítulo 16, abra su Biblia conmigo, hablaremos de las 7 copas de la ira de Dios. Sí, las 7 copas de la ira de Dios. No está por demás recordar que el 7 es un número especial para el judío que significaba lo completo. Habla de las 7 copas, ya ha habido 7 sellos, 7 trompetas, y ahora 7 copas. Y las 3 están distribuidas de la misma manera o agrupadas de la misma manera. 4, 2, un espacio y luego lo final. Es el mismo seguimiento, un intermedio después de la 6ª copa, después del 6º sello, después de la 6ª trompeta. Dicho sea de paso, también estas copas que vamos a leer hoy tienen mucha similitud a las plagas enviadas en el Antiguo Testamento de Dios al pueblo egipcio, cuando no quería el faraón dejar salir a su pueblo de la esclavitud después de 400 años de haber permanecido ahí. Dijo Dios: ¿no vas a dejar ir a mi pueblo? ¿Verdad? Es como prevención. ¿Cuántas veces no fue Moisés y qué le decía? Dijo Dios que deje salir a su pueblo. ¿Y cuál era la pregunta de Faraón? ¿Y quién es Dios para que yo deje salir a su pueblo? No sabes quién es Dios. Moisés había cuestionado, porque recuerde que Moisés creció en casa de Faraón. Y Moisés sabía el pensamiento de alguna manera, sabía la arbitrariedad o la manera de conducirse del faraón. Y cuando Dios convence a Moisés que él es la persona que tiene que ir a Egipto para hablar con el faraón, porque Moisés no quiere. Moisés salió huyendo de Egipto. Y Dios le dijo, Moisés ponía sus pruebas, ¿no? Ponía sus excusas, diríamos. Él le dijo a Dios, no sabes que soy un tartamudo. Y dijo Dios, yo sé quién eres tú. Él quería que fuera su hermano, ¿verdad? Aarón, manda a Aarón, él puede hablar, él es más. Yo sé quién eres tú, quién es tu hermano Aarón, pero es a ti a quien te estoy enviando. Dice Moisés, ¿y qué le voy a decir si yo llego allá y le digo a Faraón? Dice Jehová que deje ir a su pueblo, y me va a preguntar, ¿y quién es Jehová? ¿Qué le voy a responder? Y Dios dijo, usted le va a decir que el yo soy te ha enviado. El yo soy. Si alguien quiere poner nombre a Dios, Dios siempre se identificó con eso. El yo soy. Pero hermano, ¿por qué entonces Dios se llama Jesús? Bueno, Jesús, como explicamos hace rato, en la clase, pero Él vivió acá en este mundo. Y como todos los humanos, tenemos nombres. Alex, Roberto, Daniel, Diego, Jairo, las hermanas mujeres tienen su nombre, cada uno de nosotros, pues Jesús también tuvo el suyo. Su madre, José y su madre, María, le pusieron por nombre Jesús. Sí, en el lenguaje de los hebreos significaba el Salvador. Josué, en el Antiguo Testamento, nombres muy similares. Pero Jehová se identificó como el yo soy. Él no tiene un nombre como persona. Dios es espíritu, dice la Escritura, y los que se acercan a Él es necesario que le adoremos en espíritu y en verdad, dice la palabra del Señor. Pero ahora, aquí en el libro de Revelación, cuando Dios está enfrentando a la bestia que sale del mar, a la bestia que sale de la tierra y al falso profeta. Dicho en nuestras propias palabras que hemos estudiado, está enfrentando al emperador, que en este tiempo que Juan escribe, lo hemos dicho muchas veces, es Domiciano, y después está enfrentando a ese concilio que el emperador se gestó, se las ideó, para hacer obligatoria la adoración al emperador en todo el imperio de Roma. Y luego, hermanos, también de esta manera está enfrentando al gran dragón. Tanto la bestia como este concilio
sirven a los beneficios del gran dragón, a la serpiente antigua, que es llamado Satanás, el diablo. Estos son los aliados de Satanás. Y Cristo, ¿verdad? El Cordero también tiene sus aliados, que es el poder de la palabra de nuestro Dios. Y también, hermanos, Dios mismo a través de la persona de Jesucristo, el Cordero. Esta es la gran batalla que se está dando. Y hasta ahora pareciera ser que Roma va arrollando al imperio de Dios. Entonces Dios, desde el capítulo 14, 15 y ahora el 16, le dice a Juan: escríbale a los hermanos y mándeles esto. El capítulo 15 fueron puros triunfos, en visión, pero son triunfos. Y el 16 le dice: tengo un gran mensaje para ustedes, para que sea comunicable a mi pueblo, a la iglesia que está sufriendo. Diles que cuando llegue el tiempo, y el tiempo ha llegado, esto es lo que va a ocurrir. Así que abra su Biblia conmigo, por favor, en el capítulo 16 y versículos 1 en adelante. He dividido el capítulo en dos secciones y creo que el mismo capítulo se divide apropiadamente así. Del capítulo 16, versículo 1 como al 13 o 14, no recuerdo, 13 creo que es, están las primeras 6 copas. Y después el versículo 13 viene la gran batalla del Armagedón, que tanto predican los pentecostés, que ahí viene Armagedón. Pues vamos a ver de qué trata Armagedón, pero no en este domingo. Si el Señor nos permite, es la próxima semana que enfrentamos al Armagedón y veremos de qué se trata esto. Por ahora, el capítulo 16 de Apocalipsis, versículos 1 y 2, vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a leer la palabra del Señor. Es la primera parte, como dije, de esta gran lección que el Señor nos presenta. Hemos visto rápidamente en mi introducción algunas similitudes y diferencias. Las plagas que se van a producir aquí por las trompetas tienen mucha similitud con la de las trompetas y ahora también esta de las copas. Ambas, tanto lo que Dios envió a través del sonido de las trompetas como estas de las copas, tienen la única intención de dañar al Imperio Romano en su naturaleza y a los hombres a quienes es enviado. Recuerde, por ejemplo, para hacer memoria, que a los egipcios lo que les daba esa seguridad de confiar en su faraón, es por eso cuando se le llama un imperio. Lo que Maduro quiere hacer o lo que en su momento Castro quiso hacer en Cuba, lo que allá en Rusia, lo que en China, lo que Corea del Norte, quieren construir un imperio. Pero para construir un imperio necesitas una persona de una mentalidad muy fuerte, que puedas convencer por las buenas o por las malas a tu nación de que tú eres el líder indicado, número uno, pero que tienes todo lo que tu nación necesita: recursos, dinero, poder, armas, para que nadie en el mundo te haga frente. Y número 3, se necesita, hermanos, que demuestres tu poder, ¿sí? Entonces Roma estaba convencido que no había ningún país en el mundo en su tiempo que podía hacerles frente. Esos eran los fundamentos de la estrategia militar de Roma. Aparte que se conducían, hermanos, de una manera cívica bastante diferente a cualquier otro país en aquel tiempo. Así que Roma estaba parada, pareciera ser, con mucho fundamento, ¿verdad? Sin embargo, delante de Dios, que mira los corazones, que para Él no hay ninguna duda, Él mira diferente como lo vemos nosotros. Roma no tenía ningún fundamento, ninguno, y Dios lo va a demostrar. Dice el versículo 1 y 2, por favor. No sé si ustedes recuerdan una observación más antes de empezar. En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Dios estaba en Egipto, todos ellos, el faraón les dio un lugar donde vivir. Ese lugar, ciudad, llamémosle así, esa ciudad se llamaba Gosén. Y cuando todas las plagas enviadas por Dios vinieron sobre Egipto, que se llenó de ranas, que se llenó de tumores, que cayó granizo, que se puso todo de tinieblas, en Gosén no pasaba nada de eso.
y estaba dentro del territorio egipcio. Bueno, ahora la iglesia, aquí en Apocalipsis, está dentro del imperio romano, en Asia Menor apropiadamente estamos hablando. Ahí es donde estaba lo más fuerte concentración de las persecuciones. Quizá porque ahí los cristianos estaban siendo más fuertes para no rendirse, para adorar a la bestia. Entonces, Dios envía especialmente a las 7 iglesias en Asia. Y por ahí que 7 iglesias en Asia, no es que meramente quizá eran 7, había más, aunque se mencionan por nombres, pero estamos hablando del número 7, un número especial. Esto era para todas las iglesias de Cristo en el imperio romano. Dice el versículo 1 y 2, y ya están ahí en Apocalipsis 16. Oí una gran voz que decía desde el templo. Ahí nos quedamos la semana pasada, cuando se mira la visión del templo. Dice el versículo 2. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Dios. Paréntesis, que significa pensamiento, hermanos. En este mundo, según leemos este versículo, nada ocurre sin la voluntad de Dios. Las cosas ocurren solo cuando Dios lo dice, como podemos leer en este primer versículo. No es hasta que Dios le dice a los 7 ángeles: vayan a derramar estas 7 copas. Entonces, aquí tenemos nosotros la primera enseñanza. Para que cuando nosotros algo suceda en nuestra vida, positivo o negativo, entendamos que Dios lo permitió. Pablo, escribiendo a los Corintios, dice que él no va a permitir que nada sobrehumano venga a nuestras vidas. Pero eso no significa, ni está diciendo Pablo, que nunca nada negativo podrá llegar a nuestras vidas. De hecho, la Biblia está rellena de ejemplos que le suceden a los hijos de Dios en forma negativa y que los ponen a prueba, a veces bastante severa, ¿verdad? Y no tengo que recordárselo, seguramente pronto viene a su mente ideas de Job, de José, de Daniel, de los apóstoles, del mismo Jesús, obviamente, que siendo hijos fieles a Dios, estaban rodeados de inmensas situaciones muy adversas en su vida física y espiritual también. Entonces, aunque todo ocurre cuando Dios lo dice, entendamos que esa es la voluntad del Señor. Y ahora manda a estos 7 ángeles, ¿verdad?, que vengan sobre el territorio de Roma, porque contra ellos está peleando, contra esa bestia, y derramen la capacidad total de su ira. Para aquellos que predican que Dios solamente es amor y que Dios no se enoja y que Dios no condena y que Dios no castiga, es que no leen la Biblia. Aquí estamos nosotros hablando o leyendo la acción de un Dios airado. Eso me lleva a aquel pensamiento de aquel sermón tan famoso mundialmente predicado por un predicador bautista de Inglaterra en los años, creo que 1700, ¿verdad? El pecador en las manos de un Dios airado. Ese sermón le dio al mundo y todavía por ahí hay escritos. Y mucha gente se desmayaba al oír a ese hombre hablar, ¿verdad? Se llamaba Carlos Spurgeon. El nombre, el apellido me está sonando un poco diferente, pero por ahí. Este hombre, hermanos, desmayó a mucha gente, mandó al hospital a gente, porque cuando predicó el pecador en manos de un Dios airado, hablaba con la fuerza que la Biblia habla cuando Dios se enoja. Y ahorita vamos a leer varios versículos y lo que ocurre. Yo no quiero ver ese lado de Dios.
En el juicio yo no quiero enfrentar a un Dios airado contra mí. Yo quiero encontrar a un Dios complacido con mi vida. Un Dios que me ponga a su lado derecho y que me diga: venid, benditos de mi Padre. Ese es el Dios que yo quiero enfrentar. Y es posible. Está a mi alcance con la gracia de Dios, si tan solo hago su voluntad. Y usted tiene las mismas posibilidades que yo. Hermanos y hermanas, jóvenes, ancianos, todos tenemos la misma oportunidad. No tienes que ser un predicador para encontrar a un Dios benéfico. No tienes que llegar a ser un anciano, un diácono, un maestro de clase. Solamente tienes que ser un hijo de Dios, una hija de Dios. Pero de esas de veras, no de las que dicen una cosa y hacen otra completamente opuesta. Porque a Dios no podemos engañarlos. Sigamos leyendo. Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Ahorita vamos a ver sobre quiénes efectivamente. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia. Va dirigido a ciertas personas, como dijimos. Sobre aquellos que tienen la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Los castigos que vamos a estar leyendo poco a poco vienen como procedimiento de derramamiento de ciertas copas. Hay 7 copas. Y esta es la primera. Y la primera daña físicamente a aquellos que están adorando a la bestia. No sé, yo me pregunto a veces, porque recuerde que la historia se vuelve a repetir. Todos tenemos nuestro propio apocalipsis. Cuando la maldad en este mundo se comenzó a multiplicar rápidamente y llegaron las degeneraciones, especialmente morales, que te llevaban a una vida sexual descontrolada, apareció el SIDA. Y de ahí del SIDA han venido muchas enfermedades venéreas más, altamente contagiosas, que la gente que las posee les da vergüenza hablar de ellos. Son como tipo úlceras que producen mucho dolor a quienes las poseen. Porque esas personas, como dice, vaya conmigo Romanos capítulo 1, son semejantes a estas de las cuales Pablo escribió. Dice Romanos capítulo 1, la gente de hoy en día de la que estoy hablando, a la cual estoy haciendo referencia, que existe una similitud. Pablo escribió aún en su tiempo, porque también se los encontró por allá. Dice el versículo 22 en adelante de Romanos 1, que hay muchas personas que profesan ser sabias, pero se hacen necios. Cambian la gloria de Dios incorruptible en semejanza del Dios incorruptible. Dice, en semejanza, de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Estos sabios del siglo XXI, que hoy en día se la pasan adorando a los animales, porque hoy en día, hermano, los animales tienen un valor inimaginable. Como les dije la vez pasada, ¿han visto esos pájaros grises que andan por ahí caminando? Feos, con esas patotas feas. Bueno, no son muy agraciados, no voy a llamarlos feos, para alguien será bonitos. Pues no mate uno de esos aquí en la Florida, porque le van a llevar a prisión. Hoy se cuida más el huevo de la tortuga que la vida de un ser humano. Convierten a Dios, hermanos, en imágenes de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. Y hay otros que dicen, ya no uses la palabra Dios. Llámale un poder externo. Si el sol para ti es tu Dios, o sea, no llames Dios.
Eso es la idea que están transmitiendo a la nueva generación. Esa gente cree que es muy sabia. Dice Pablo, en verdad son necios al cambiar todo esto. Pero sigue diciendo, verso 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, porque eso es lo que están haciendo, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón, Dios los entrega a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros. Seguramente que ha escuchado mucho, es que ya salió del closet. Todos estos estaban ahí escondidos. Y de repente existe una revolución de gente que sale del closet, tanto hombres como mujeres. Y ahora aparece la situación del transgénero, que todos los que son hombres quieren hacerse mujeres, que son mujeres quieren convertirse en hombres. ¿De dónde sale esto? Pues sí, del Dios de este mundo. De los que se creen sabios pero son unos necios. Dios les entrega a ese tipo de pasiones vergonzosas. Porque es vergonzoso, hermanos, a un hombre queriendo caminar como una mujer, hablar como una mujer, conducirse como una mujer. Para mí me da hasta vergüenza. Y viceversa, ver a una mujer queriéndose, aunque se corte el pelo, aunque rebaje, aunque se ponga cinturón grande, aunque vaya al ejercicio a hacer mazos. Eres mujer. Y aunque te operaras, sigues siendo mujer. Eso no cambia lo que Dios te hizo. Es vergonzoso ir en contra de los designios de Dios. Pero de repente hay una revolución de esta situación. Porque Dios les entregó a esos placeres, porque son servidores de la bestia, son servidores de Satanás. Las copas de la ira de Dios también se derraman ahora. Y ahorita vamos a establecer alguna diferencia, permítame. A diferencia de existen, como dije, por eso arriba puse similitudes y diferencias. Entre las similitudes y diferencias, cuando Dios a través de las trompetas envió plagas, fueron para llamar a la persona a que se arrepintiera. Ahora en las copas de la ira ya no son para que se arrepientan. Al derramar el ángel la copa, ya hay castigo, son para castigar. Produjeron úlceras, dice la palabra del Señor. ¿Ve la diferencia? Aquellas eran para que se arrepintieran. Estos ya son, ahora ya no se arrepintieron, aquí está el castigo. Cuando Dios envió plagas a través del sonido de las trompetas, eran juicios para que la gente cambiara, para que se detuviera del mal que estaba haciendo. Ahora en las copas son castigos por no haberse arrepentido. Dios los está castigando. Ya no hubo remedio para estas personas. Durante las trompetas eran juicios parciales, es decir, solo un tercio de parte de la tierra a la donde Dios lo envió a Roma fueron afectados. Un tercio de la población. Ahora son juicios finales para Roma, no juicio final del mundo, para Roma en su momento, que afectaron a todos los quienes fueron dirigidos, como leemos en el versículo 2, a todos los que adoraban la bestia. Se llenaron de úlceras y dolores. Otra diferencia, finalmente, durante las plagas de las trompetas, estas no dañaron al hombre hasta después de la quinta trompeta. Estas de las copas, inmediatamente, desde el principio, dañan a los enemigos de la causa de Dios. Juicios anticipados, sonidos como la trompeta,
para que se prepare, cambia, para, no sigas, vuélvete a Dios. Es una oportunidad. ¿Estás oyendo la trompeta? Cuando predicamos nosotros estamos emitiendo el sonido de la trompeta. Le decimos a la gente, pare y no siga en ese camino. Mire, Dios le muestra un camino distinto. Eso es la trompeta que hoy en día estamos sonando, para que la gente cambie, para que no siga en ese camino depravado. Por eso tenemos que predicar y predicar y predicar. Pero no solamente desde el púlpito se predica, hermano. Usted en casa, a sus familiares, a sus hijos, a sus suegros, a todo mundo, predique, enseñe, comparte. Sea la persona como Dios ponía atalayas en cada torre de la ciudad amurallada. Y dé el sonido, hermanos, pero un sonido claro. Si usted toca una trompeta y le mandan, tócame el son del ataque, y usted sale con un vals, los soldados no van a ir a atacar, se van a poner a bailar. Pero usted les toca, charge. A ese sonido sí se lo saben. Significaba ataquen y van a atacar. No les toque un vals porque se van a poner a bailar. Cuando usted predique, predique claramente de lo que Dios dice. No confunda a la gente. Bueno, mira, en mi opinión yo creo. No le están pidiendo su opinión. Le están pidiendo qué dice Dios sobre el aborto. ¿Qué dice Dios sobre el suicidio? ¿Qué dice Dios sobre la homosexualidad? ¿Qué dice Dios sobre el jugar, apostar? ¿Qué dice Dios sobre el segundo matrimonio? Sobre el divorcio. No le están pidiendo su opinión. Diga lo que Dios dice. Eso es dar un sonido claro con la trompeta. Si lo vamos a dar confuso, de nada sirve. Resérvese el derecho de no ni siquiera tocar la trompeta. Dios cuando habla, habla fuerte. Porque quiere prevenir. Es que, hermanos, ahorita estamos nosotros trabajando con el hermano Jairo. Él es nuestro jefe. Del hermano Marrero, de Diego y de mí. Y ahí en su compañía él nos manda. Pero Jairo tiene un problema. No es que lo estoy exponiendo aquí. El inglés todavía no lo domina. Y él tiene que comunicarse con unos americanos. Entonces Jairo ahí queda, el jefe se nos descompone. Porque no entiende nada. Entonces, pero está el subjefe, el hermano Marrero. Y como a él a veces también un poquito le falla, y a mí otro tanto, entre los dos está, ¿será que dijo esto? Tenemos que acercarnos los dos cuando el jefe habla, el verdadero jefe, el que paga. Bueno, Jairo me paga a mí también. Entonces, cuando el jefe habla, tenemos que los dos poner oído. Porque queremos que le entendamos lo que nos está diciendo. Porque Jairo entra luego con ese maquinón que trae y hace pozo. Espérate, no es para hacer pozo, era nomás para rascarle tantito. Si no le entendemos al jefe, no vamos a hacer nada. Tenemos que asegurarnos que entendimos para hacer lo que nos están pidiendo. Cuando Dios da el sonido, lo da bien clarito para que le entendamos. Con que Dios te dijo Satanás a Adán y Eva, que no comieran de todo fruto, de todo árbol. No. Él nos dijo que de este que está en medio no comamos, que del resto podemos comer. Así de claro fue Dios. Y así de claro tenemos que ser nosotros cuando demos el sonido de trompeta. Cuando le pidan otra opinión, oye, ¿qué color pinto mi casa? Ahí dele su opinión. Si le gusta el fuchsia, pues póngale fuchsia. Pero ¿quién va a pintar una casa fuchsia? Pero esa es su opinión, ahí no hay problema. Ahí tiene todo el derecho de dar su opinión. Finalmente, en Romanos, ya para salirme de este primer punto, dice, esta gente, verso 26, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia. Esa frase, encenderse en su lascivia, hermanos, es lo que uno no entiende. Y qué bueno que yo no entienda, porque yo no quiero ser así. Pero yo no entiendo cómo un hombre puede desear estar con un hombre. Pero eso es una pasión encendida. Algo que el enemigo tocó, puso y le incendió esa pasión vergonzosa. Que no le atrae una mujer
pero está loco por tener a un hombre a su lado cuando él es hombre. Eso es vergonzoso. Pero es una pasión incendiada por Satanás. Y ahí el Señor los arrojó. Esto es lo que quieres. ¿Quieres ver cómo se vive una vida sin mí? Es asquerosa. Pero si es lo que quieres, anda, ve ahí. No voy a contar toda la vida que platicamos ahí en los trabajos, pero Marrero tiene una expresión. A veces estamos tumbando muchas tuberías. El que maneja el Bobcat las quiebra y Marrero tiene que ir a tapar. Bueno, Diego es el encargado, pero se lastimó la mano. Y cuando Marrero está echándole ese cemento y esas cosas para tapar la tubería, él tiene una expresión y dice: si quieres porquería, esto es lo más que hay. Porquería. Eso es la vida que se vive cuando Dios no está en nuestras vidas. ¿Y quién quiere vivir una vida así, hermanos? Salgamos de ahí. Invitemos al pecador que salga de esa vida de porquería. Esas úlceras, aparte de que eran dolorosas, eran pestilentes. ¿Leyó bien el versículo 2? Úlceras dolorosas y pestilentes. Dios le está diciendo: yo te lo dije. Yo te mandé los sellos, yo te mandé las trompetas, te dije cambia. No quisiste, pues aquí está mi ira, mira, yo quise prevenirte de este dolor. Y no hay peor cosa que le digan a uno cuando está sufriendo: te lo dije, te lo dije, te lo dije. Y es lo que dice Dios. Así que todas las plagas, hermanos, de los sellos, las trompetas, las de las copas, ya están agrupadas, como dije, y Juan recibe esta visión. Estamos leyendo el versículo 1 y 2 que acabamos de leer. El adorador de la bestia, hermanos, recibió favores de parte de la bestia. Cuando lo adoraba, pues tenían privilegios. ¿Se acuerda que dijimos? Podía comprar, podía negociar, podía hacer todo. Dice Dios: bueno, si tú recibiste de ellos privilegios, yo también voy a tratarte con preferencia. Y les envía la primera copa, según el versículo 2, a todos los que adoran la bestia. ¿Te gusta que te traten con preferencia? Yo también te la doy. Son los primeros quienes reciben la primera copa. El primero derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Versículo 3, la segunda copa. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El mar representa, como hemos dicho, multitudes. Las multitudes, hermanos, en Roma estaban muy agraciadas por el tipo de comercio, y es muy probable, y aquí no soy tan directo y tan objetivo como quisiera ser, porque realmente no existe un acumulado que nos diga esto. Es basándome en la experiencia y estudio de otros hermanos. Ellos aluden que puede esto significar que la segunda copa aparentemente mató toda especie de comercio en el Imperio Romano, ya que está hablando de esos mares. Roma era fuerte porque porque el comercio estaba muy fuerte. ¿Qué es lo que se está debilitando ahora en Estados Unidos? El comercio. El dólar mundialmente va para abajo. El euro ha subido, la libra esterlina ha subido y la moneda de los chinos, creo que se llama el yuan, no sé cómo le llaman, está siendo hoy la primera. No es casualidad que en los últimos 3 años el país que más oro ha comprado es la República de China. ¿Por qué? Porque ha levantado todos sus precios, su moneda ahora, que está tratando de ser el siguiente imperio. Se está preparando para ello. La nación que tiene oro, recuerde que en el comercio, el que tiene más oro es el que es más poderoso. No sé si sabían eso. Por ejemplo, yo en mi querido México y lindo y querido, uno puede hacer todos los billetes. Dice uno: ¿por qué no hace tantos billetes? Pues que hagan para pagar. Entre más billetes tengas, es peor. Se volatiza el comercio.
los billetes tienen que tener un respaldo. Tu banco, por eso hay bancos centrales mundiales. Esos bancos tienen que estar llenos de oro. Entonces, cuando el Banco Mundial le dice, ok, ¿cuántas toneladas de oro tengo? Pues tengo tantas. Okay, tu peso vale, tu moneda vale tanto. No puedes cotizarte más alto. Yo sé que estoy hablando de un terreno no muy bueno para nosotros, porque ni yo soy comerciante ni nada de esto, pero es lo que he leído y lo que escucho bastante, ¿verdad? Así que eso ahí está. Lo que quiero decir con esto, hermanos, que el comercio de Roma se restringió y le van cortando sus poderes, ¿verdad? Este país, lamentablemente, que funcionó, digamos, tipo imperio, nada más que no en la manera de los comunistas o socialistas, sino abierto, muy bonito y lo que usted quiera, ha venido de más hacia menos, poco a poco, ¿verdad? Y vemos, no sé si probablemente muy cerca el fin de esta nación como líder del mundo, ¿verdad? Quiera Dios que no, pues aquí vivimos, ¿verdad? Sin embargo, muchas mirillas de afuera están apuntadas, obviamente, eso se sabe, hacia este país. Sea lo que sea, el versículo 2, Roma sufrió por derramamiento de la segunda copa. La tercera copa, versículos 4 al 7. Estamos en Apocalipsis 16. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos, sobre las fuentes de las aguas, se convirtieron en sangre, así como en Éxodo, en las plagas. Y dice, y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Señor, el que eres, el que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Pareciera que estuviera hablando un hombre, ¿no? Este ángel le está diciendo, Señor, sí, estás haciendo lo que es correcto, eres justo. Pues ellos derramaron mucha sangre al matar a tus siervos, a tus hijos, a tus profetas. Estaban ávidos de sangre, pues ahora le estás dando sangre, ellos se lo merecen. No es un hombre, es un ángel. Y por ello alaba a Dios. Por ello alaba a Dios este ángel, hermanos. Y termina diciendo el versículo 7. También oía otro que desde el altar decía, ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Estos son criaturas mucho más cercanas a Dios, que quizá tienen una visión muy distinta a la nuestra. Muchos en el tiempo de que eso estaba ocurriendo quizá decía, qué mal Dios tenemos, mira cómo Dios permite eso. Y estoy diciendo, no es malo, Señor, esto es lo justo. Ve la visión distinta del ser humano a los que son de Dios y especialmente a estos ángeles. Ahora se imagina, Dios está convencido que lo que está, en él no había duda, que lo que está haciendo es correcto. Y esos ángeles bendicen a Dios por cómo Dios se está conduciendo. Aparte podemos añadir, como dije, hicieron correr la sangre inocente de los justos, ahora Dios les da a beber sangre que tanto querían. Fíjese en Apocalipsis 6:10, este versículo creo que hace un par de semanas también lo leímos, pero en Apocalipsis 6:10 existe una buena conexión a esto, porque en aquel versículo, después de que se abrió el quinto sello, cuando Juan estaba hablando de los sellos, él vio debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios. Sí, muchos hermanos murieron por ser cristianos, por no haber aceptado la adoración a la bestia, al emperador. Murieron, dice, por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Verso 10, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Hasta cuándo, Señor, decían esos hermanos que murieron? ¿Cuándo nos vas a vengar? Y dice Pablo a los romanos en el capítulo 12 y verso 19, solamente un texto, donde el apóstol Pablo, hablando de la venganza, dice en el capítulo 12, verso 19,
No os venguéis vosotros mismos. ¿Sí? Los cristianos que estaban muriendo por causa de la palabra no tomaban armas y se defendían, no se vengaron. No os venguéis vosotros mismos, dice el verso 19, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Y esas son las copas de la ira de Dios. Déjenle el momento de la venganza, déjeselo a Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Hermanos y hermanas, escuchen esto. Cuando alguien nos haga algo, por más duro que sea, no importa qué, no se vengue. Dios no le da a usted ni a mí el poder de vengarnos. Déjeselo a Dios. Que cuando llegue el momento, Dios lo hará. Pero si usted toma venganza, también será castigado o castigada por Dios. Yo sé que no es fácil saber que nos pisotean, que nos dañan, que nos injurian, que nos traicionan, que mienten. Pero todo eso se lo hicieron a Jesús. Y físicamente a él hicieron mucho más. Lo golpearon, lo desnudaron, lo escupieron, lo colgaron en una cruz. Le golpearon su espalda hasta que quedó al aire libre su carne. Con todo ello, él pudo haber orado. Cuando Pedro lo defendió con la espada, dijo, guarda eso. Yo puedo orar y el Padre puede enviarme 12 legiones de ángeles. Una legión se componía de 6,000 personas. 6 por 12... 72,000 ángeles pudieron haber llegado y acabar. ¿Qué eran esos para 72,000 ángeles? Nada. Aguante. Pablo lo llama, hay que aprender a sufrir el agravio. Eso nos hace más cristianos, mejores cristianas, cuando podemos decir, Señor, lo pongo en tus manos. Tú sabes lo que está pasando. Da el pago conforme a sus acciones. Justos son tus juicios, decían los ángeles. Sí, Señor, ellos lo merecen. Ve que cuando uno lee la Biblia, entiende mucho más de Dios. Que si nosotros nada más comenzamos a oír lo que el hombre dice, el hombre tiende a confundirnos. Dios aclara nuestro pensamiento. Regresemos a Apocalipsis. Son las 6 copas. Ya vamos a acabar, hermano. No, este sermón no era muy complicado hasta esa parte. Dice los versículos ahora 8 y 9. Vamos a ver el derramamiento de la cuarta copa. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Bueno, Juan está explicando la razón del por qué Dios les castigó de esta manera. El versículo 9 queda explicado porque ni con todo ello no se arrepintieron. Aun cuando están siendo castigados, en esta cuarta copa los receptores de esta ira eran tan malos que aun siendo castigados blasfeman y no se arrepienten. Quizás los ángeles dijeron cuando vieron eso, ahora entiendo, Señor, tus juicios son verdaderos, porque mira, ni aun siendo castigados, esta gente invoca tu nombre. Nosotros tenemos un dicho que dice, ¿todavía miras la tempestad y no te hincas? Exactamente lo que estamos leyendo aquí. Hay gente que ni aún siendo reprendida, castigada con una enfermedad, castigado con la pérdida del trabajo, castigado con la muerte de un ser que ni con eso cambian. Yo recuerdo que la Biblia dice, el apóstol Pablo escribe, hermanos, que oremos por los hermanos y por las personas, porque, y dice, ¿por qué? Porque no es de todos la fe.
Tristemente hay gente que no quiere nada que ver con Dios. Puede ser mi papá a lo mejor, puede ser mi mamá, puede ser mi hijo, mi hija, puede ser mi esposo, puede ser mi esposa. Pero eso no lo podemos cambiar, hermano. Solo Dios, a través de la palabra. Nuestra responsabilidad es hablar y compartir. El resto le corresponde a quien escucha. ¿Qué va a hacer con lo que se le habló o con lo que se le explicó? Hasta ahí. Yo no tengo poder ni varita mágica para cambiar a nadie. Es la palabra quien cambia. Solamente. Y oremos, como dijo Pablo, porque no es de todos la fe. Dele vuelta 2 hojas hacia atrás a su Biblia. En Apocalipsis 13, versículo 6, encontramos algo similar a lo que acabamos de leer, donde no se arrepienten. Él abrió su boca. Estas personas, voy a leer el versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas a ese gran dragón y a la bestia. Y se les dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Creo que la Biblia tiene una muy buena intención. Bueno, es Dios quien escribe, obviamente. Al decir contra quién están blasfemando. No están blasfemando contra un objeto, contra una persona. Blasfeman contra Dios. Eso me lleva al mismo pensamiento. ¿Sabe usted por qué David peleó con Goliat? Porque cuando David fue a llevar comida a sus hermanos, él escuchaba los gritos locos de ese gigantón que se creía muy. Y decía y desafiaba a los ejércitos de Dios y menospreciaba el nombre de Jehová. Y cuando David escuchó eso, le dice a Saúl, al rey, ¿por qué no sale alguien a pelear? ¿No lo escuchan? Entonces Saúl le quiere poner el armamento de un soldado y dice, eso no, porque yo nunca he sido soldado. Déjame así. Fue al arroyo, agarró piedras lisas, las puso en su zurrón, en su bolsita, agarró su hondo y fue. Y dice, ¿sabes qué? Vengo a pelear contigo, yo voy a darle tu carne a las aves del cielo este día. ¿Sabes por qué? Porque tú has desafiado al Todopoderoso. Te has burlado de su nombre y has blasfemado contra los ejércitos de Dios. Así que tú vienes a mí con espada y con lanza y jabalina, le dice David. Pero yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Agarró su piedra y ¡pum! En la mera frente le dio una. Y nomás una tuvo, hermano Gregorio. Cayó para enfrente. Corrió David, le quitó la espada tan grande que tenía y como a las gallinas le mochó la cabeza. Y todos los filisteos que estaban muy complacidos con su gigantón se echaron a correr. Y David cargaba aquella cabeza de aquel gran hombre. ¿Cuál fue el premio? Le dieron la espada del gigante. Aparte a la hija de Saúl. Bueno, nuestro premio es mucho más. Vamos a matar a ese gigante. El gigante todavía se burla de Dios. Hay que matarlo. Pero ya no físicamente. No vaya usted a agarrar el arma. Recuerda, venganza le pertenece. Vamos a enfrentarlo con el poder de la palabra de Dios. No hay algún obstáculo que venga a nuestra vida que no sea pasable si estamos con Dios. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la palabra del Señor. Pablo tenía tanto de Dios que dijo, yo estoy seguro que ni lo alto, ni lo profundo, ni lo pasado, ni nada me puede separar del amor que está en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es lo que da el confiar en nuestro Dios. 2 copas más. Versos 10 y 11, la quinta copa. Apocalipsis 16, versos 10 y 11. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia. Esta copa ya llega hasta la casa imperial, a la ciudad del imperio, a Roma. El quinto ángel derrama su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas. Y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. ¿Qué hizo el faraón? Cuando llegaba la plaga, ¿qué hacía? ¡Ay, Moisés, dile a Dios, ora a Dios para que la quite! Y la quitaba y volvía a sus andadas. Incluso con la muerte del primogénito.
Nomás pasaron unos días y dijeron, hey, se te van a ir, ve por ellos, tú eres el faraón, tú eres el tocado del cielo, tú eres un Dios, ve. Y ahí va detrás de ellos, solamente para morir ahogados, ahí cuando Dios cerró las aguas del Mar Rojo. Y estos hacen lo mismo, blasfeman el nombre de nuestro Dios en vez de arrepentirse y de pedirle perdón a Dios. Esta fue derramada sobre el trono de la bestia, quienes a pesar de sus dolores, como los otros, tampoco se arrepintieron. Finalmente, la sexta copa. Verso 12, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Bueno, el río Éufrates no está en Roma. Está allá en Babilonia, la tierra de los caldeos. Pero a Roma se le identificó con Babilonia. Y quien fomentaba Babilonia era el gran río Éufrates. Entonces sigue esa misma comparación. Sea lo que ese río representa, se secó. Y al secarse, dejó preparado el camino para que los reyes del oriente, gente del oriente, muy posiblemente los partos, los medas, vengan a invadir, que cuando uno lee la historia, fueron los primeros a venir a combatir y a socavar las fuerzas del Imperio Romano. La sexta copa, el río Éufrates, representa un obstáculo que protegía a Roma, sea lo que sea que era. Roma no podía ser destruida porque siempre estaba ese río protegiéndolas. Dios dice, ¡pum!, se acabó. Se lo quitó el obstáculo. ¿Se acuerda allá cuando Babilonia a través del rey Nabucodonosor eran impasables? Y aquella noche se pusieron todos bien borrachos y estaban en el palacio. Mientras por 2 o 3 meses antes los asirios estaban desviando la corriente del río Éufrates. Y esa noche cuando estaban todos en sus dioses y muy borrachos, ¿verdad?, blasfemando en contra de Dios, logran finalmente secar el río y entran por abajo de la muralla que tienen ellos. Y van y matan al rey y a todos los mayores ahí. Y luego aparece una mano sobre la pared. Escribe Tekel Mene Uparsin, algo así, lo que significa ha sido pesado y ha sido hallado falto en la balanza de Dios. Y así entraron. Así que ahora se seca también el río Éufrates. Dios quitó ese obstáculo que protegía a Roma. No sé qué era, no, la Biblia no nos da la información, pero ahora está listo el camino, ya está preparado para que la gente del oriente venga y termine de matar o destruir a este gran imperio, ¿verdad? Así que la segunda parte será cuando llegue el Armagedón, pero dijimos que eso lo presentaremos la semana que viene. Mis hermanos y hermanas, gracias por su atención en esta tarde a la palabra del Señor. Que Dios les siga bendiciendo. Ojalá que hayan disfrutado de la palabra, que hayamos aprendido, que hayamos reforzado nuestra fe. Todavía continuaremos. La Biblia tiene mucho más que decir. Cómo matar a este dragón. Todo lo que está haciendo Dios, simplemente decirle al pueblo, a su pueblo, a la iglesia, no le tengan miedo a la bestia. Se mira muy mala, muy fea, pero yo tengo el poder para acabarla. Y ese poder se los he dado a ustedes. Lo tienen ahí. Solamente que tienes que sacar la espada del Espíritu. Esa destruye los avances de Satanás. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos.